¿Será que este es el segundo strike con el proyecto de ley de extinción de dominio, demostrando que la República Dominicana no estará preparada aún con un instrumento legal efectivo para recuperar lo robado? Hoy profundizamos en un reportaje especial. Un importante segmento de la población demanda la aprobación de la ley de extinción de dominio, la cual se considera un arma poderosa para recuperar las riquezas generadas por la corrupción. En las redes sociales, la cruzada se identifica con el hashtag Recuperemos lo robado, impulsado por el senador Antonio Taveras. Ciertamente es un arma poderosa y por la misma razón, sin un correcto diseño legal que provea los adecuados contrapesos, podría ser muy peligrosa. Siendo las 11:52 de la mañana del 9 de noviembre, salimos de la Oficina de Acceso a la Información de la Cámara de Diputados, donde realmente nos dicen que el proyecto estuvo perimido y que nos dirijamos al Senado a buscar las informaciones pertinentes, porque ahí fue que el proyecto se aprobó. No solo hay a nivel de la sociedad la figura de que devuelvan los robados, sino hay un hashtag que dice Ley de extinción de dominio ya, y hemos visto la cantidad de casos de corrupción recientemente. Desengavetada por el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Robert Thomas, la ley de extinción de dominio fue tema de conversación durante el año 2021. La OCDE es, vamos a decir, como un órgano donde se concentran los poderes económicos de la tierra y desde el cual surgen una serie de iniciativas que se tramitan a través de las Naciones Unidas, que es la que ha generado básicamente este proyecto de ley, porque es un proyecto de ley además enlatado. A principios de 2020, la pieza legislativa fue dejada sobre la mesa por el gobierno de Danilo Medina, luego de su sanción en 2 lecturas por el Senado. El proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio de bienes ilícitos busca establecer el decomiso civil de patrimonios con orígenes ilícitos para reincorporarlos al erario, sin que haya que agotar juicios penales. La figura de la extinción de dominio se introdujo en la Constitución del año 2010 en el contexto del artículo 51, que establece que solo podrán ser objeto de confiscación o decomiso mediante sentencia definitiva los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes nacionales. Esa ley de extinción de dominio, que es un mandato de la Constitución del año 2010, es una ley muy importante para el tema de la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y el dinero mal habido, es decir, el enriquecimiento ilícito. República Dominicana, como usted ha dicho, a pesar de que esa figura aparece en la Constitución del 2010, estuvo baloteando en el Senado y en la Cámara de Diputados y no fue posible evacuar una ley de extinción de dominio. Motivado en el incremento del crimen organizado, como el narcotráfico y otros delitos que dan lugar al lavado de activos, en al menos 7 países de Latinoamérica han sido aprobadas leyes de extinción de dominio que tienen la finalidad de que los estados recuperen bienes que han sido obtenidos producto de las actividades ilícitas. La ley de extinción de dominio es una figura nueva, prácticamente surge hace poco tiempo, cuando apresan a Pablo Escobar en Colombia. El Estado colombiano no sabía qué hacer con la cantidad de bienes muebles, inmuebles, acciones en compañía que tenía Pablo Escobar, y se crea por primera vez en América Latina la figura de la ley de extinción de dominio.
porque la figura de extinción de dominio es una figura que ha surgido como parte de una legislación de emergencia. Por eso Colombia fue una de las primeras naciones de América Latina en establecer la figura de extinción de dominio, porque llegó un momento que el desafío del Estado fue grave. Sería fallido que la sociedad dominicana diera un paso tan importante como la promulgación de esta ley en las condiciones en que ha sido concebida tanto por el propio Ministerio Público como para nuestra economía. Sería un golpe letal aprobar esta pieza, afectando de igual manera los principios del derecho de propiedad. Si se van a los Estados Unidos de Norteamérica, verán que los U.S. Marshal son los que se encargan también de la administración de bienes y no el Ministerio Público. Si se van al caso de España, ven que existe la Oficina de Gestión y Administración de Bienes. La realidad de los Estados Unidos no se asemeja a la realidad de debilidades de institucionalidad de nuestro país. Cada propuesta y respuesta que plantean como camino a seguir tiene aspectos que han sido respondidos como si se tratara de una vara mágica resolutora, siendo en efecto todo lo contrario. Tú no puedes traer una legislación enlatada, imponerla en un país sin considerar su realidad, su historia, su idiosincrasia, su cultura, sus realidades, que la que yo estoy planteando es la más grave de todo lo que estoy planteando, es el tema de la corrupción. O sea, una herramienta de esa índole en manos de organismos de seguridad investigativos corruptos. Uno de los vicios que presenta el proyecto de ley de extinción es en el artículo 11, que establece que solo podrá oponerse cosa juzgada en la acción de extinción de dominio cuando el afectado demuestre que respecto de su patrimonio o de los bienes específicamente objeto de la acción se ha dictado sentencia de fondo favorable que permita verificar la existencia de una identidad de objeto o bien causa o causal y hechos. Pero la extinción de dominio no carece de críticas, muchas de las cuales apuntan a la experiencia en países desarrollados, donde las instituciones encargadas de realizar estas actividades han abusado de esas facultades. El proyecto de ley que actualmente cursa en el Senado de la República adolece de serias carencias que pueden poner en entredicho la seguridad jurídica nacional y deben ser corregidas antes de su aprobación. Ese proyecto que está en el Congreso no hace distinción con el delito de evasión fiscal, porque estamos hablando de una situación gravísima, porque la extinción de dominio, en pocas palabras, lo que implica es que la propiedad propia se reputa como si nunca hubiese existido. Entonces, yo no creo que las instituciones dominicanas estén en condiciones de asumir eso sin que eso se convierta en un manantial de abusos, de extorsión, de saqueo y de profundo daño a la economía dominicana. No hay retroactividad, Mate, porque el artículo de la Constitución que establece la retroactividad se refiere a los casos que están contemplados en la ley, pero lo que es ilícito permanece siendo ilícito y el Estado no puede darle una tutela, una protección a algo que es ilícito. Por eso se habla de un concepto nuevo que es atemporalidad, Mate. En la actualidad, los bienes incautados a través de la Ley de Lavado de Activos son administrados por la Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Policía Nacional y otros organismos estatales, práctica que promueve actos de corrupción administrativa y el mal manejo de los bienes incautados. Esto debe servir de precedente a los legisladores para evitar que se continúe realizando esta práctica. Sería interesante que antes de aprobar la ley de extinción de dominio, el Congreso se percatara de la inmensa cantidad de abusos que se han cometido a través de incautaciones irregulares. Otro elemento que crea gran sorpresa es el de beneficio por colaboración, considerándolo inconcebible en el mismo espíritu de la ley y que esté plasmado en este. Totalmente lesivo establecer beneficios por colaboración, como se indica a partir del artículo 80. Citamos: de la misma manera, tanto el afectado como cualquier tercero podrá beneficiarse de un 3% adicional del valor de los bienes objeto de la acción de extinción de dominio.
entendiendo que la misma ley estaría validando actos punibles. República Dominicana lleva años intentando incorporar a su ordenamiento jurídico esta figura, pero choca de frente con quienes de una manera u otra buscan defender sus intereses, ya que no solo les atañe a los presuntos corruptos, sino que en esta balanza de la justicia puede ser ponderado los bienes de cualquier persona. Mira, el hecho de que la ley tuviera más de 10 años a través de técnicas legislativas, obstaculizándola, quiere decir que no había una voluntad política fuerte. Yo creo que todavía hay sectores políticos, sociales y hasta económicos que no quieren que haya una ley de extinción de dominio. Aquí todo el mundo tiene que estar preocupado, porque así como podría ser eventualmente justo en contra de uno que otro legislador, porque yo no soy lo que cree que es verdad que aquí todo el mundo es corrupto. Independientemente de eso, nadie está a salvo con la ley de extinción de dominio. En este punto coincide el diputado Pedro Botello, quien este criterio que si el proyecto se revisa adecuadamente, será un instrumento de gran ayuda para la política criminal del Estado. Mire, Botello, habla mucho de la ley. Pero la verdad, estamos ahora recabando información. Pero realmente los que se oponen, ¿por qué? Es una ley del poder, es una ley de lo que ya tiene. Para que el país obtenga la ley de extinción de dominio que merece y necesita, los legisladores deben continuar debatiendo y analizando con pinzas cada una de las figuras establecidas en la ley que entran en contradicción y atentan contra la seguridad jurídica nacional. Se deben revisar exhaustivamente que todo su articulado sea funcionalmente conforme a la Constitución dominicana, crear jurisdicciones competentes, capacitar profesionales y técnicos con las experticias necesarias en la materia e iniciar legislando el decomiso civil de bienes ante crímenes de alto calado y crear un estatuto penal que cimiente un régimen de consecuencias para los actores que estarán dictaminando aplicarlas y evitando así el abuso de poder en sus actores. Dentro de todas las voces escuchadas de los diversos sectores, las informaciones presentadas y el análisis de las problemáticas y los planteamientos jurídicos en este proyecto de ley, podemos concluir que los legisladores deben continuar el debate sobre cuáles ilícitos se deben determinar que opere la figura de extinción de dominio y analizar cada una de las figuras establecidas en esta ley que entran en contradicción y atentan con la seguridad jurídica nacional. La ruta para lograr el objetivo debe trazar una serie de pasos que deben realizarse de manera paulatina. Con lo anteriormente expuesto queda en evidencia de que no hablamos de detractores, a pesar del temor de ciertos funcionarios del Estado y figuras políticas tener miedo ante la futura promulgación de esta ley. La única forma en la que estos han detractado es con la falta de voluntad e incapacidades legislativas para crear una pieza con el nivel que necesita nuestro país. En un reporte especial para el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y la Embajada Americana en Santo Domingo, Laura Guzmán.